Buenos días, soy el doctor Gabriel Madrid Luna y este es el programa Sendero hacia la Armonía. Vamos a hablar hoy de la respiración. Es un concepto muy básico, pero extremadamente importante. Es la conexión del espíritu, la mente y el cuerpo. Entonces es importante nosotros tomar este concepto más allá que la forma simplista de lo que lo consideramos. Una cosa que pasa automáticamente y no sabemos nada de cómo funciona y por qué lo tenemos, nomás que lo necesitamos porque al parar de respirar por más de unos 2 o 3 minutos ya estamos inconscientes. Vamos a empezar por el universo. ¿Por qué el universo? Porque lo vamos a ver que el universo siempre está en un ritmo de expansión y concentración. Expansión, expansión. Entonces, eso es lo mismo que es la respiración para nosotros. Entonces, nosotros estamos en una forma parodiando o siendo igual al universo en nuestras conductas. La respiración, de hecho, es la vida. El cuerpo humano es inanimado hasta que no haya el aliento, la respiración, es cuando se indica que ya está nosotros conscientes y estamos vivos. Entonces vamos a hablar de la respiración, cómo lo podemos ver los resultados de nuestra intervención, porque es importante. Desde que nosotros pensamos que la respiración es automático y no tenemos que poner nuestra atención sobre la respiración, no lo tomamos en cuenta. Pero es una cosa que debemos de realmente contemplar mucho y meternos a entenderlo, sentirlo y en la plática vamos a ver cómo unas otras culturas han hecho muchos avances en lo que es la respiración. Entonces también vamos a ver el diafragma biológica, que es muy importante. Es de hecho de donde es nuestra bomba que está haciendo el entrar y salir del aire. Entonces vamos a ver también lo consciente versus lo subconsciente de la respiración, porque debemos hacerlo más consciente, empezar a ver cómo entra la nariz, va por la tráquea, los pulmones, cómo se hinchan, todo eso lo debemos estar realmente contemplando y saber cómo funciona para tener mejor concepto y mejor información de nuestro cuerpo, ¿sí? También vamos a hablar del simpático, parasimpático, es relacionado con la conciencia y la subconsciencia. Y también vamos al último ver lo de un programa que les traje para enseñar, que es el HeartMath, es la empresa, y es un programa que mide la respiración con el corazón y busca la coherencia entre el corazón y el cerebro. Los cosmos. ¿Por qué los cosmos? Pues es un concepto que tenemos que tener en cuenta, que es un ciclo. Entonces, siempre está expandiendo y concentración. Entonces, en la vida nosotros tenemos que apegarnos a la vida para tener un desarrollo pleno. Tenemos que pensar en cómo la respiración nos permite esto. Entonces, es una situación donde ves el caracol, quizás, o vas a ver el torus en círculos, y entonces en cada uno de los fases es donde nosotros tenemos la forma de crecer, entender cosas y desarrollar. La respiración se apega mucho
a los principios herméticos. ¿Y qué son los principios herméticos? Pues esos son unos principios que alguien hace mucho tiempo, dicen que fue Thoth o otro. Lo importante aquí es que es el principio del mentalismo, la correspondencia, la vibración, la polaridad, el ritmo. Este es donde entra este pega más a la respiración, el concepto de expander, concentrar, expander. Y entonces a veces es mucho, a veces es muy poco. Entonces esos son los ritmos. Y entonces todo en el universo tiene ritmo. También tiene causa y efecto y también tiene la generación. Entonces, si vemos esto contemplado en esto, vamos a saber que nosotros estamos en lo fundamental de la respiración, está apegado a la naturaleza por medio de los cosmos. Entonces, es importantísimo. Existen tres tipos de respiraciones. Una es la balanceada, que es la inhalar, exhalar. Normal, así. También hay una para la limpieza. Cuando ves a veces que una persona suspira o exhala, están limpiando, están sacando el carbón y todas las otras partículas que están en el cuerpo, lo están sacando por medio de los pulmones al aire. Entonces, hay uno energetizante, por eso la gente los ves ahí bosteceando cuando están durmiendo, porque tienen que ganar más energía. Cuando respiras, el aire entra a los pulmones y se oxigenan, aparte de la limpieza que está haciendo cuando salen. Entonces, es muy importante. Bueno, estamos hablando del diafragma. Entonces, el diafragma es una parte que está aquí abajo de las costillas y es como un saco. Pero este es el mayor, ese está agarrado de adentro por los huesos. Entonces, ese, cuando respiramos, expande. Entonces respiramos por afuera, pero aparte no lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque mucha gente los ves y está la respiración acá arriba. Es muy limitada. Entonces no están respirando bien. También vemos que al exhalar no están agarrando el perineo de que está en nuestro sacro y ese debe de apretar para sacar. Entonces al hacer una respiración completa, tenemos el estómago que sale, entonces siente que entra por acá y abajo estás apretando, y eso es una respiración completa. Esto es muy importante y esto va a llevarnos a una salud física y psicológica bien, porque la respiración no nada más es para el cuerpo físico. Nuestras emociones están metidas ahí también. Y eso es donde tenemos muchos problemas. La conciencia integral, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir a pensar en. Cuando respiramos debemos empezar a contemplar todos los efectos y todas las áreas que están afectando la respiración. La nariz, ahí está ganando los sentidos, aquí unos conduits ahí que están en la nariz que producen el nítrico óxido. Y esos son importantes, nada más se saca, nosotros lo producimos. En los hospitales nos dan así los patches para el corazón, para alguien que tiene problemas en corazón, pero nosotros lo producimos naturalmente. Pero no se va a producir si no estamos respirando. ¿Me entiendes? Entonces, tenemos que ver nuestro cuerpo como un externo, está tu cuerpo acá externo y interno. Entonces, lo que no hacemos, nosotros siempre estamos enfocados a lo externo, acá afuera. Decimos que somos materialistas, pues sí, estamos acá afuera, porque acá estamos viendo cómo vamos a interactuar y todo eso. Pero es igual de importante ver cómo dentro, cierras los ojos y respiras y ves, y debes de poder hacer imaginación y ver el aire entrando por arriba de tu corona, tu cabeza, acá arriba, y saliendo para el piso. Y de los pies también, entrando por los pies y saliendo por arriba. Entonces debes de, visualizarlo y sentirlos como pasa por todos los brazos, el tórax, todo. Entonces eso es algo que no hacemos y es algo que en el occidente, la cultura occidente, ha faltado de poner énfasis en esto.
Una señora, una doctora, Candace Pert, ella escribió un libro en 1996 por allá, que se llama Las moléculas del amor. ¿Okay? Entonces, está hablando de que el cuerpo tiene unas hormonas, unas moléculas que transportan información al cerebro y al cuerpo, y del cuerpo al cerebro. ¿Sí? Estos dirigen la energía en el organismo. Esto es importante porque en la respiración es como damos oxígeno y entonces es la energía, lo traducen y estos son los que agarran el oxígeno y lo meten adentro de las células. Entonces esto es como vamos a estar. Estos también producen endorfinas. Entonces estos son endorfinas que son químicas. Entonces aquí es donde se relaciona las emociones, pues son en base a las endorfinas que son una hormona. Entonces, eso es donde estamos nosotros con la emoción. Y nota, cuando estás tenso, estás así apretado y así, o cuando te asustas, o cuando estás bien deprimido, como uno favorece una parte del cuerpo. Entonces, eso es donde se concentran las emociones, obstáculos, ¿sí? Obstáculos de la energía. Y yo pensaba antes que era algo fantasioso, que no era de verdad, pero no, sí es de verdad. Entonces, eso es donde la gente empieza a caminar chuecas, cosas así. Entonces, eso es donde empiezan los problemas físicos, enfermedades crónicas, por la forma que nuestra estructura corporal está desbalanceada. Y lo vemos en una persona cuando caminan y todo. El estrés es también una parte de las emociones que el cuerpo, las hormonas, el cortisol está fluyendo y eso nos hace a nosotros tensionar. Entonces, al tensionar, no estamos fluyendo. Entonces, eso es donde estamos metiendo la mano ahí con la respiración. La parte autónoma del sistema nervioso es el sistema simpático y el parasimpático. Estos dos áreas son, el simpático es la parte que nos pone en alerta, ¿sí? Nos hace correr o huir. Entonces es bueno, tenemos que tener eso para tener tensión. Pero también debemos de saber cómo relajar. Y el que mete los frenos y te relaja es el parasimpático, el cual no funciona si estás con estrés. Entonces el estrés no es físico ahora, hoy en día, es emocional, es mental. Entonces es lo que nos está pasando. Entonces debemos de saber cómo reprimir y suprimir las emociones. Pero sabemos que al suprimirlo no es la correcta forma de hacerlo. Debemos de fluir con ellos, enfrentar las emociones. Entonces, trabajarlas para que no se haga un embotellamiento dentro de nuestro cuerpo, en algún parte se acomodan y ahí tienes el órgano o los músculos bien tensos. ¿Sí? Entonces, el coraje para experimentar plenamente, para abrir la luz de la conciencia imparcial. Que la conciencia tiene que entrar a nuestro cuerpo y ver a dónde la respiración está bloqueada, no está fluyendo y empezar a liberarlas. Hay algunas formas de nosotros hacer esto. Con imanes podemos sacar emociones ocultas en el cuerpo, pero se tiene que trabajar y entonces se tiene que la reflexología, que es saber cómo preguntarle al cuerpo, la subconsciencia, para que la persona ni siquiera hablas con ellos, estás preguntando y estás dándote cuenta en una tabla cuál emoción es la que está pegándole a esa persona. Entonces es cuando hacemos el imán y lo corremos en el cuerpo y entonces hay una técnica para eso muy buena. Por todo esto tenemos que llegar a la fuerza vital, ¿sí? Porque yo siempre uso el modelo de arriba para abajo, ¿sí? Que del espíritu lo vamos haciendo más denso hasta llegar a la energía, a lo material, y entonces estamos aquí en la densidad. Pero todo viene desde el punto 1, ¿sí?
Esta respiración se ha llamado y se ha contemplado por muchas otras culturas como la prana en la India, la numa en Grecia, lung en Tibet, num en los indios Kalahari, ruach en el hebreo, neyatoneya en los indios Sioux, baraka en Islam y el chi en China. Entonces vemos que es muy importante y siempre se ha contemplado en culturas otros de nosotros. Hay un señor, William Reich, en el occidente, un alemán, que descubrió el orgón, que es la misma energía, estamos hablando de respiración y todo eso, pero que él, por hacer, en los 60s, lo metieron a la cárcel y ahí murió, porque él tuvo una idea que iba en contra de el pensamiento médico del momento. Entonces, eso es donde hay conflictos entre lo que estamos progresando o por qué rechazamos algunos conceptos. Debemos de realmente llegar a una respiración del cuerpo completo, como había dicho. Empezar a ver el torus alrededor de nosotros y entrar por la energía por acá, entrar por el corazón. Entonces ir al piso. Tenemos que nosotros hacer tierra con la tierra, porque eso es donde está el Schumann Resonance, que es el 7.8 Hertz. Y entonces esa es nuestra frecuencia de la tierra. Entonces ese es el donde nosotros agarramos y nos balanceamos y armonizamos. Entonces es importante contemplar todo esto. Lo que me trae ahora hay unas técnicas, porque sabemos que es importante respirar. Ok, ¿cómo respiro? Pues existen unas técnicas que han sido desarrolladas por HeartMath Institute, allá en California. Entonces, HeartMath Institute ha logrado unas 6 diferentes respiraciones para bajar el estrés, la emoción del cuerpo. La primera es la respiración centrada en el corazón, a donde uno piensa en el corazón, ¿sí? Cierra los ojos, empieza a respirar 5 para adentro, 5 para afuera. Entonces, ya que logres eso, ya estás pensando en el corazón, entonces piensas en algo que te hace feliz, tu hijo, tu nieto, lo que sea, entonces lo visualizas y sigues así, y entonces eso tiende a inmediatamente entrar el parasimpático y parar la tensión que tienes. Eso es el básico. Entonces hay otros como la técnica de coherencia rápida. Eso es antes estás en una junta o estás en el trabajo, y entonces algo te acelera mucho y ya estás frustrado. Te vas al baño o en el pasillo, haces esto rápido, y entonces eso te ayuda a minimizar tu emoción. También está la técnica del bloqueo del corazón. Esto es a donde haces referencias a construir tus referencias coherentes entre el cerebro y el corazón. También tenemos la técnica de fotograma congelada, eso es donde agarras freeze frame. Te ves igualito como en las películas, ves ahí los marcadores ahí, y entonces agarras uno y te concentras en eso, y entonces eso es para tomar decisiones. Entonces tomas y respiras, tomas eso, y entonces ya te relajas y puedes mejorar tu toma de decisión. También hay el remojo del corazón, a donde estás pensando en algo que te está molestando mucho, tus pensamientos. Entonces lo que haces es, reconoces, respiras, lo envuelves y lo remojas con tus pensamientos, y entonces haciendo eso, entonces se te van a ir esos pensamientos frecuentes que te están molestando. Y el último es la técnica turno y elevar. Entonces lo tienes que girar y elevar. Entonces esos son para grupos, cuando quieres hacer eso para grupos. Entonces el sistema nervioso es muy importante, ya habíamos dicho, y tienes el parasimpático y simpático. Tenemos la gráfica que enseña cuáles son las cosas que para el parasimpático y cuáles son las cosas que acelera el simpático. Son como... Entonces también
Esto es muy importante porque antes pensábamos que el cerebro mandaba las señales al corazón y que eso era la forma que funcionaba. Y no es cierto. Tenemos 10 veces más comunicación del corazón hacia el cerebro que del cerebro hacia el corazón. Y ahora están hallando que hay unas neuronas en el corazón. Entonces, tenemos ahí como 10 billones de neuronas en el corazón. El corazón también está pensando y guardando memoria. Entonces, sí es cierto que tenemos dos cerebros. Entonces, por eso es tan importante agarrarlos y ponerlos en frecuencia juntas para que los dos están funcionando. Cuando no están funcionando, están por todos lados. ¿Sí? Cuando vemos las gráficas con el programa de HeartMath, vemos que cuando alguien está frustrado, hay una gráfica, todo así desequilibrado, variando, y cuando está en una emoción positiva, hay una apreciación, por decir, está así curviada y todo. Entonces es muy importante. Aquí tenemos unas gráficas más que enseñan cómo la variabilidad del corazón está desequilibrada, y entonces cuando la persona empieza estas técnicas que apenas hablé de, el quick coherence, todo eso, empiezan a las gráficas ser muy equilibradas. También para la respiración. Entonces, esto es, hicieron una prueba con una persona con el freeze frame, en la técnica, y vemos que cómo estaba el HRV, que es el Heart Rate Variability, estaba todo desequilibrado en el eje de horizontal, pero cuando ya estaba haciendo el freeze frame, ¡buf!, en el punto 1 se fue todo concentrado en ese punto, y así estaban todos los otros. Y esta es la forma que nosotros podemos utilizar la tecnología para ayudarnos. Aquí enseña un programa que es móvil, que te lo conectas al oído y te lo conectas en la camisa, y ese te va a estar dando toda esa gráfica, toda esa estadística, información. Entonces, la pantalla aquí también tiene mostrándote diferentes cosas que te puede dar la información, que te va a ayudar. Esto es parte de lo que se llama el biofeedback. Eso es como tú ves cómo estás, entonces tú ya estás consciente de cómo estás en tu cuerpo. Entonces es una forma de apoyarnos a buscar dentro de nuestro cuerpo. Hay muchas condiciones que se pueden aliviar también con ese tipo de respiración y biofeedback. Asma, fibrosis quística, fibromialgia, cáncer, hay varias cosas. Entonces, como podemos ver, es importantísimo la respiración, porque aún se utiliza en otras técnicas para poder ayudarnos y tener el bienestar. Entonces, ahorita hemos hablado de los 7 principios herméticos, los tipos de respiración, el diafragma y su importancia, las moléculas de emoción, la relación entre el físico y emocional, la respiración del cuerpo completo, estrategias para utilizar para la respiración para lograr coherencia, y el sistema nervioso autónomo y las vías aferentes. Y finalmente acabamos con el HeartMath y las formas de medir el efecto de la respiración. 9 elementos que cubrimos ahorita, un buen número. Es un poquito, ¿sí? Pues la próxima vamos a hablar de otro tema, y hasta la próxima. Gracias. No te pierdas tu programa favorito. Básicamente es tener un amor propio que va más allá de una autoestima saludable. Salud mental. Si a ti te molesta, pues tú lo haces a un lado, ¿no? O no lo haces a un lado, pero entonces ya no te la puedes pasar peleando todo el tiempo con tu pareja, porque no es como tú quieres que sea. Explorando tu mente. En las personas que sufren este tipo de trastorno, pues también se puede decir que son muy frecuentes, que las personas tengan pesadillas. Bienestar emocional. Yo creo que son datos alarmantes, y yo creo que hay que prestar atención en no normalizar la violencia, entender qué pudiera estar pasando, y obviamente eso viene desde casa. Mundo Sí, todos los jueves 6 de la tarde.
Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente del que, güey, te dio una pistola porque lo mató. Claro, sí. Exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Sí se... Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, Un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡Engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan... Te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente... Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.